Hola viajeros, bienvenidos a mi video. Mi nombre es Paulina de Viaja como Explora y en este video les voy a estar hablando toda la información y logística que deberías tener a la hora de hacer tu itinerario para Guatemala. Específicamente estaré hablando del lago Atitlán, Antigua y Flores, que fueron los sitios que visité, pero esta información les servirá de manera general a cualquier lado que vayan de Guatemala. Empecemos por lo básico. El idioma oficial en Guatemala es el español, aunque el 60% de su población sigue siendo maya u otra cultura indígena, y Guatemala reconoce estos idiomas por igual, pero no te preocupes porque todo el mundo te va a entender en español y te va a responder en español. La moneda en Guatemala es el quetzal y a la hora en la que hice este video, $1 son 7.70 quetzales. El mejor lugar para tú cambiar tu dinero es en el banco porque es el que te va a dar la mejor tasa, así que te sugiero que cuando llegues al aeropuerto de Ciudad de Guatemala cambies un poco de dinero y ya en tu destino, sea Ciudad de Guatemala, Antigua o Lago Atitlán, cambias el resto del dinero que tienes pensado cambiar. En Guatemala realmente tienen precios muy similares a mi país, que es República Dominicana. Por ejemplo, una comida básica para una persona puede costarte entre 8 o 10 dólares y un café entre 3 y 5 dólares. Así que son precios demasiado similares. En todos los lugares te van a aceptar tarjetas, en los restaurantes, en los hoteles, en varios lugares, así que ten tu tarjeta siempre, pero recomiendo que tengas dinero en efectivo. Porque si vas a utilizar transporte público, ya sea tuk-tuks o lanchas rápidas, no te aceptan ningún tipo de tarjeta de crédito, así que tiene que ser efectivo. Igual si vas a una tiendita o un puestecito de comida, tiene que ser dinero en efectivo. Así que te sugiero tener tu dinero en efectivo además de tus tarjetas. En Guatemala hay dos estaciones igual que en mi país, que son lluvia y seco. Y esto puede influenciar al momento de que hagas tu viaje, por eso lo cuento. Así que la temperatura seca es de noviembre a abril y la temperatura de lluvia es de mayo a octubre. Yo fui en marzo y el clima estaba delicioso, lo amé, me encantó, no llovió y estaba frío, estaba rico. A mí me encantó la temperatura que hacía en Antigua y en Ciudad de Guatemala y también en el lago Titlán. En cuanto a Flores, sí es mucho más caliente y húmedo, está muy cerca de la zona de Yucatán, así que es bastante caliente, más por la humedad, que hace que se sienta como más sofocante, pero los grados estaban entre 22 y 34 grados. Ahora vamos a hablar del transporte entre ciudades. Este fue el tema que más me preocupó a la hora de yo hacer mi itinerario, de verdad que sí, porque no tenía idea de cómo iba a moverme de una ciudad a otra, ya que en otros países hay como una línea de tren que te lleva a otra ciudad, o hay una gran empresa de autobuses, como por ejemplo en mi país que está Transporte Espinal o Metro o Caribe Tours, que ya tú sabes que tienen su tasa, que tú estás más ciega y ellos te transportan, tú solamente tienes que elegir entre estas grandes empresas. Pero en Guatemala no existe esta gran empresa. Sí tienen muchas formas de tú moverte, ya sea en Uber, en taxi o en Chicken Bus, pero les voy a decir cuáles son las dos formas más convenientes para simplificarlo. Una es transporte compartido o colectivos, como le dicen en Guatemala. Son varias pequeñas empresas que tienen sus autobuses que salen a una hora determinada a un destino determinado. Esto es importante que sepas, ya que salir en horas determinadas, que creo que son 9 de la mañana, 12 del mediodía, 2 de la tarde y la última creo que es las 4 de la tarde, esto puede influenciar en tu itinerario, en todo lo que vayas a hacer en el día, así que es algo que tienes que tener en mente. Entonces, estas empresas salen a tal hora, tú tienes que hacer una reservación para la hora en la que quieras salir para llegar a tu destino, sabes que va a ser un viaje compartido con otros viajeros y es mucho más económico que la segunda opción, es un transporte privado. Un transporte privado es más o menos como un Uber que te va a llevar a tu destino y es mucho más cómodo, puedes salir a la hora que tú quieras, pero sí es mucho más caro, como el doble o el triple. Entonces ya eso sí es decisión tuya de cuál de las dos opciones quieras. Yo realmente utilicé las dos opciones, utilicé el transporte compartido
que me llevó de Antigua a Lago Titlán me costó $15 por persona y lo encontré bastante cómodo. Los asientos fueron cómodos, tenía aire acondicionado y podías ir charlando con los otros viajeros como, oye, ¿dónde fuiste? ¿Y qué tal te pareció? O sea, fue bastante bien, fue una experiencia bien. Los conductores sí son un poco arriesgados, me recordaron mucho a los de mi país, realmente porque tienen una manera de conducir un poco arriesgada, entonces estaban todos los turistas como que asustados. Para mí fue como un día normal en mi vida, pero es, es bien, o sea, no, si quieres ahorrarte en tu presupuesto, pues esta opción es perfecta. Yo les voy a dejar con la empresa que hice mis reservaciones, porque vuelvo y digo, tienes que hacer tus reservaciones para tú llegar a tu destino en la hora específica. Lo único es que sí, puede que en algunas ciudades sí tengas que hacer paradas. Por ejemplo, si vas del lago Titlán a Ciudad de Guatemala, tienes que pararte en Antigua por un determinado tiempo, así que también es algo que tienes que calcular para tu itinerario. En el privado, ya les mencioné, es como un Uber, es y tú solo, súper cómodo, tienes espacio para tu equipaje, sale a la hora que quieras, es mucho más costoso. A mí me costó de Lago Titlán a Antigua unos $70-$90, realmente tengo que buscar y se los voy a dejar toda la información. Utilicé este servicio realmente fue porque hubo una protesta en el tiempo que fui y todos y los guatemaltecos se tomaban muy en serio sus protestas y cerraron calles, entonces no se podía ir los colectivos todos cerraron, o sea, no había ningún colectivo que saliera para Ciudad de Guatemala, que tenía que ir para coger mi vuelo a Flores. Entonces estaba desesperada como cómo voy a llegar a Ciudad de Guatemala. Y fui a otra empresa que estaba en Lago Titlán, que me ofrecieron el servicio de privado y pues acepté para Antigua, ya que de Antigua a Ciudad de Guatemala ya estaba mucho más cerca que yo saber qué voy a hacer de Lago Titlán a Ciudad de Guatemala. Entonces me cobraron como $70 o $90. Y sí, tenían esta gran protesta porque al parecer el tener seguro no es obligatorio en Guatemala, tener seguro de vehículo. Y por ejemplo en mi país sí es obligatorio. Si una me te ve, el que es el policía de la calle, el policía del tráfico, si una me te ve, él te puede pedir tu seguro y si no lo tienes es una multa. En Guatemala eso no era necesario, pero al parecer ahora sí querían como implementarlo y era como de una manera injusta lo querían hacer y por eso se hizo esta gran protesta donde se cerraron muchísimas calles. Incluso desde nuestro camino del Lago Titlán a Antigua cerraron una calle y un viaje que eran 2 horas y media se convirtieron en 4 horas. Por suerte salimos súper temprano para antes de nuestro vuelo. Y sí, porque el conductor tuvo que meterse en otros lados y fue un gran trayecto. Pero al final podemos lograr nuestro destino. Eso es un pro que tiene el tener un servicio de transporte privado, que ya sería a tu manera. Que un colectivo, que como vieron el colectivo ya dejó de funcionar, no más colectivos. Entonces, estas son las formas de tu ir de una ciudad a otra. Hay muchísimas de esas empresas porque los que le ofrecen el privado también ofrecen el colectivo y pueden buscar en Google porque le van a aparecer muchísimas empresas que ofrecen este servicio, así que revisen los reviews. Y hay varias empresas porque el turismo es un sector muy grande en Guatemala. Entonces vamos a hablar ahora de ¿es Guatemala seguro? Y realmente es una pregunta que nos hacemos cuando viajamos a Centroamérica, ya por lo que vemos en las noticias, en el periódico, como sea. Pero realmente yo me sentí bastante segura en Guatemala. Amé su gente, la gente es súper amable, súper servicial. Realmente su gente fue excelente, una de las mejores personas que he conocido. Y
Nunca me sentí segura caminando por las calles ni nada en ninguna de las ciudades en las que estuve. Y claro, tienes que tener precaución porque en cualquier lado puede pasar. Te puede pasar en Guatemala, te puede pasar en Europa, te puede pasar en Asia. No importa dónde tú estés, te pueden robar y todo lo demás. Entonces, siempre tener precauciones de no caminar solo en la calle de noche, tener tus pertenencias cerca y usar el sentido común. Pero realmente yo me sentí bastante segura en Guatemala. Ahora les voy a contar tips e informaciones importantes de cada ciudad en la que estuve. Mi primera parada fue Antigua, que fue una ciudad que me encantó, es súper hermosa, wow, parece sacada de Disney. Las calles son bellísimas, incluso es Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Queda a 45 minutos del aeropuerto de Ciudad de Guatemala, que realmente puedes utilizar transporte privado, puedes utilizar Uber o el colectivo. Yo en este caso utilicé Uber ya que se asemejaba mucho al costo de un transporte colectivo, ya que como se paga por persona el colectivo era casi lo mismo que un Uber, éramos dos personas, yo y mi esposo, así que optamos por Uber, incluso también es porque es más cómodo. Algo que sí tienen que saber es que Ciudad de Guatemala el tráfico es horrible, es espantoso, o sea, es como 5 veces peor que el de Santo Domingo y eso es mucho decir porque el tráfico en Santo Domingo es horrible. Entonces fue un viaje que son 45 minutos, nos tomó casi 2 horas por el tráfico. Incluso el último día que estuvimos en Guatemala, queríamos ir a este super mall famoso que hay en Guatemala y nuestro Uber nos dijo que, oigan, si ustedes quieren pueden bajarse aquí, el mall está como en una esquina y porque esto no va a tomar como 1 hora. Y realmente, o sea, duramos como 2 horas en ese tráfico y cuando él nos dijo eso, nosotros claro que sí, no hay problema, nos bajamos porque estaba loca por bajarme. O sea, de verdad yo lo hacía caminando mucho más rápido porque el tráfico no es relajo. No es relajo, mucho más en hora pico. Entonces, volviendo a Antigua, nos tomó casi 2 horas llegar a Antigua, así que ten esto también en mente cuando armes tu itinerario, que puede o no puede que dures más tiempo en llegar a Antigua. Entonces, como le mencioné, Antigua es Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, ciudad hermosa. Antes era la capital de Guatemala, que por estar en una zona tan vulnerable, ya que está rodeada de 3 volcanes, uno de ellos es el volcán más activo de Centroamérica, que es Fuego, es propensa a terremotos. Entonces ella fue destruida varias veces por terremotos. Incluso en Antigua puedes ver muchas ruinas que están muy bonitas, las ruinas, o sea, poder turistear estas ruinas son muy bonitas, aunque en el momento seguro no lo fueron. Por esta razón tuvieron que mover la capital de Guatemala a lo que hoy es Ciudad de Guatemala. Sin embargo, Antigua sigue siendo un punto donde todo el mundo va, incluso más popular que Ciudad de Guatemala. Antigua fue también reconstruida varias veces, entonces por eso sigue siendo un encanto. Y algo que me gusta mucho de Antigua es que no importa dónde te quedes, qué hotel te quedes, qué Airbnb o hostal, es súper caminable. Puedes llegar a cualquier lado porque no es tan grande, es un poco chiquita y puedes caminar y llegar al restaurante que quieras, al bar que quieras, a la iglesia que quieras. O sea, está todo súper cerca, todo súper caminable. Así que no necesitas como alquilar un automóvil o lo que sea. No lo necesitas. Todo se hace caminando. Y si no quieres caminar, puedes utilizar Uber o puedes utilizar tuk-tuks. En los momentos en los que estaba muy cansada, utilicé Uber, ya que los tuk-tuks o estaban llenos o no aparecían cuando yo los necesitaba. Pero realmente no importa dónde quieras hospedar.
Si elige el hotel que más te guste. ¿Qué actividades puedes hacer en Antigua? Puedes hacer los walking tours, puedes visitar las iglesias, puedes visitar las ruinas, y otras actividades cerca que puedes hacer es ir a Hobbitinango, que si te gusta El Señor de los Anillos o El Hobbit, este es como un parque temático ambientado en el Hobbit y es súper linda. A mí me encanta mucho la película de Hobbit y El Señor de los Anillos, es una de mis películas favoritas y amé el lugar. Tienen las casitas del Hobbit donde puedes tirarte tus fotos, tienen muchas actividades como mini golf, tirarte al vacío, arquería, tiene varios restaurantes, varios puestecitos de tiendas super cute. Así que es un lugar muy chulo que puedes visitar si quieres, si te gusta este tipo de películas y quieres vivir esta experiencia. Se lo recomiendo, a mí me gustó. Otra actividad que puedes hacer cerca de Antigua es por la que vienen todos, por las que van todos los turistas, es para hacer un hike a uno de esos volcanes activos. Guatemala tiene 37 volcanes y 4 son activos. Uno de estos son Santiaguito, Pacaya, Fuego y para ver a Fuego tienes que hacer Acatenango. Entonces las personas vienen a hacer estos tipos de hike. Hay 2 hikes que recomiendo, que son el Pacaya, que es como un hike family friendly, que te tomaría mediodía, llegas, súper lindo, ves tu volcán, pues, si tienes suerte puedes ver la lava, puedes hacer pizzas o hacer malvaviscos. Realmente no hice este hike, pero me hubiera gustado hacerlo, así que tal vez vuelva a Guatemala para hacerlo. Yo hice el otro hike, el hike más difícil de mi vida, literal, fue Acatenango. O sea, ha sido la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Este hike se supone que dura 5 horas subir a Acatenango hasta la base del camp. A mí me tomó 7 horas, a mí y mis personas tomó 7 horas. No sé quién lo hace en 5 horas, son expertos. Pero a nosotros nos tomó 7 horas. Hay personas que le toman 9 y así, entonces fue súper difícil. Porque es algo como que te afecta de manera física y mental, de que no lo puedo hacer, no lo lograré. Mi guía fue excelente, en cada momento estuvo apoyándome. Yo hice esta experiencia del hiking con Campify, que es una empresa que hace como un hike, como un camping luxury, para así decirlo, porque tienes una cama y encima de la cama tienes tu sleeping bag, tu carpa, tienes para cargar tu teléfono, tienes diferentes tipos de comida, tienes un guía privado para ti solo. O sea, fue una experiencia súper con ellos, me encantó. Realmente fue mi primera experiencia haciendo camping. Un poco fuerte mi primera experiencia, pero fue mi primera experiencia y por eso elegimos Campify, porque queríamos tener como esas comodidades. Y es un poco, el costo obviamente es un poco más elevado que los de las otras empresas, así que total, lo que decidas, aquí les voy a dejar cuánto me costó, pero total, el tour que decidas está bien. Hay diferentes tours que se van que según lo que tú quieras, están. También puedes investigar, porque hay millones de empresas. Entonces, sí, nos tomó 7 horas subir. Nos tomó 7 horas. Estaba en shock. Fue un poco difícil. O sea, me dolían los pies, me dolían mis rodillas. Creo que bajarlo fue también horrible. Fue mucho más rápido bajarlo, pero mi rodilla... O sea, todavía me estoy recuperando de este gran hike. Entonces, cuando llegas al base camp, puedes ver a Fuego ahí. Es todo hermoso y bello. Cuando yo fui realmente no estaba activo, ya que la semana anterior había tenido una super erupción que incluso tuvieron que
evacuar a todas las personas que están alrededor del volcán, incluso también a los que estaban haciendo camping en Acatenango. Todo el mundo tuvieron que evacuar porque fue una mega erupción, entonces estaba súper tranquilo, solamente se le veía como un mito, no hubo erupciones, pero verlo allí tan de cerca fue genial. Entonces no pudimos hacer tampoco el hike a fuego porque son 5 horas más, que en mi caso serían otras 7 horas. Y cuando llegamos al base camp eran como las 5 y pico, casi 6. Era como hora de atardecer. Así que hubiera llegado a fuego de noche y no hubiera visto nada. Y luego bajar todo eso de nuevo. Tampoco pudimos hacer cumbre. Cumbre es llegar hasta arriba en Acatenango y ver el amanecer porque el clima no lo permitió, y eso que me levanté súper temprano para poder hacer cumbre. El Elías no quiso hacerlo y le siguió durmiendo, pero el guía cuando llegó me dijo como que no podemos hacerlo por el clima. Y hoy qué tristeza. Pero me gustaría volver para hacer cumbre y para subir fuego con una mejor condición física, mental también. Entonces, ¿volvería a hacer este hike? Claro que sí. ¿Elías volvería a hacer este hike? Claro que no, él lo dio. Pero yo amé este hike y realmente volvería. Y me gustaría volver también para hacer pacaya. Entonces, esas son actividades que puedes hacer ahí cerquita de Antigua. La comida en Antigua hay muchos restaurantes de comida nacional o internacional también. Te sugiero que busques porque hay muchísimas opciones para todos los gustos. Comida italiana, comida francesa, o sea, de todo. Así que experimenta con Google Maps, así es como yo busco busco recomendaciones. También pueden seguirme en mi Instagram, donde doy recomendaciones de restaurantes, panaderías, café, etc. Ok, mi segundo destino en Guatemala fue Lago Titlán y fue mi lugar favorito en Guatemala. Definitivamente mi lugar favorito. Es un lugar hermoso, hermosísimo. Es un lago rodeado de 2 volcanes y varios pueblitos súper diferentes entre sí, y amé la vibra, amé todo. O sea, amé el Lago Titlán. Obviamente volvería para el Lago Titlán. Definitivamente fue mi destino favorito. Llegas al lago, yo en este caso le llegué al Lago Titlán con el transporte colectivo, como les dije, que nos tomó 2 horas y media. Entonces llegas al pueblo principal, que es Panajachel. Panajachel está lleno de restaurantes, llenos de hoteles, que puedes quedarte ahí incluso. Pero de Panajachel en el muelle sales para los otros pueblos, por si te quedas en otros pueblos. El pueblo principal que llegas es Panajachel y de ahí sales al que tú quieras. Honestamente no importa dónde te quedes, igual, porque vas a querer conocer los otros pueblos del lago. Así que elige el hotel que más te gusta y listo, porque como quiera vas a ir a conocer los otros pueblos. Entonces, los pueblos más populares son San Marcos, San Pedro, San Juan y Santa Cruz. Visité los primeros 3, no me dio tiempo para visitar Santa Cruz, así que definitivamente tengo que volver. Mi favorito fue San Marcos. Es como el pueblito hippie. Todo es yoga, meditación, rituales, hay restaurantes veganos. O sea, la vibra me encantó. O sea, decía, wow, esta es mi gente. Me encantó realmente este pueblito. Y tiene el spot perfecto para tú tirarte al lago, porque tienen como una reserva que incluso tiene un trampolín, que le dicen, donde te lanzas al lago y la gente está como si estuviera en una playa asoleándose, y ves a los perritos, que en Guatemala hay muchísimos perritos super nice que se te acercan y se dejan acariciar, y ellos están nadando también en el lago y todo súper, me encantó. O sea, la gente asoleándose o haciendo kayak, fue genial. Entonces, sí puedes nadar en el lago. Yo nadé en el lago, estaba frito, estaba rico, me encantó. Fue súper. Entonces, el segundo pueblo que más me gustó fue San Pedro. San Pedro es como el pueblo más
social, mochilero. Tienes muchos restaurantes, tienes bares, tienes actividades que puedes hacer. De ahí como creo que sale el tour para hacer el hike del indio dormido. Y tiene botes fiesteros también y una gran vida nocturna. Entonces luego está San Juan, que es como el pueblito más cultural. En el lago Titán todavía hay mucha población maya, realmente. Es como hay más población maya en el lago Titán. Y este pueblito en especial tiene mucha cultura. Ahí puedes hacer talleres textiles, puedes visitar como las plantaciones de miel de abeja, varios miradores. Es súper cultural, súper bonito y pintoresco. Entonces, como les dije, no importa dónde te quedes porque vas a querer conocer todos estos pueblos. Yo en mi caso me quedé en Jaibalito, que porque me quedé en Casa del Mundo. En Jaibalito como que creo que no es nada. Tal vez vivienda de personas, pero me quedé en Casa del Mundo, que es este hotel que si viste en mi video anterior, pueden ver este hotel hermosísimo que parece como si estuvieras en Lake Como en Italia. Es bellísimo. E incluso puedes quedarte en el hotel o puedes tener un day pass, porque mucha gente coge el day pass para ir a comer y para meterse en el lago, ver las instalaciones, tirarse fotos, porque el lugar es bellísimo. Entonces me quedé en este hotel y de ahí salí para los otros pueblos. Si volviera, obviamente me quedaría en San Marcos porque ahí está mi tribu. Y cómo moverte en el lago Titlán, realmente puedes hacerlo o por tuk-tuks en los pueblos más cercanos como San Juan y San Pedro, o puedes hacerlo en lancha rápida. Yo utilicé ambos y por ejemplo en la lancha rápida existen dos formas también, que es la pública y la privada. En todo momento yo utilicé la pública porque no tuve problema con ir con más personas. En la pública obviamente vas con muchísimas más personas, haces paradas en los pueblos hasta llegar a tu pueblo destino y sí, es muchísimo más económico. Creo que fueron 10 quetzales, creo, tengo que buscarles, se los voy a dejar obviamente, pero es muchísimo más económico, es como 10 veces más económico que la privada. Y también para tomar, es importante que sepas que para tú tomar este transporte de lancha pública tienes que llegar al final del muelle donde están los botes, porque al principio van a estar los dueños de las lanchas privadas queriéndote vender este servicio a toda costa. Incluso cuando nosotros llegamos a Panajachel, que nos dejaron en el muelle, uno de los dueños de lancha privada nos dijo como que que las lanchas públicas no eran seguras, que se te podía caer el equipaje, que incluso había una que se había volteado, que no te llevaban a tu muelle real. Entonces al final nosotros decidimos irnos a una pública porque estaba bastante costoso el costo de la privada y ya yo había buscado varios reviews y realmente decían eso mismo, que van a querer vender la lancha privada a toda costa. Entonces también le había preguntado a un señor de una tienda y el señor nos dijo, oigan, ustedes van a más para adentro en el muelle donde están los botes y ahí están las públicas y son seguras, no se preocupen. Y nosotros entonces fuimos y anduvimos todo el tiempo que estuvimos en lagos en las públicas. Obviamente en las privadas vas más cómodo, vas tú solo y vas directo a tu destino, no tienes que hacer parada, así que todo va a depender de cómo tú quieras vivir esta experiencia, cómo tú quieras andar, así que y de tu presupuesto, así que no te preocupes con lo que elijas. En la otra opción, pero sí, también algo que tienes que saber es preguntarle a un local, ya sea a alguien de una tienda o cualquier persona que veas caminando, o las personas de tu hotel, cuál es el costo de la lancha pública, ya que si le preguntas al conductor puede que te cobre de más, puede o no puede que te cobre de más, así que para que no te cobren de más le preguntas a una de estas personas y una vez que te dejen en tu destino le pagas al conductor sin preguntarle cuánto cuesta. Igual en los tuk-tuk le preguntas a alguien local. Y
cuando llegues a tu destino le pagas sin preguntarle al conductor. Entonces, esas son las formas de transporte. Hay muchos bares, hay muchos restaurantes, hay muchos hoteles en los que puedes estar en el lago. Realmente no vi muchos restaurantes como de comida local en lo que yo vi, en lo que yo estuve. Puede que sí que haya muchos, pero yo realmente no los vi. Entonces, todos estaban ricos. Me gustaron todos. Yo les dejo mis recomendaciones en Instagram y también en mi video anterior pueden ver las recomendaciones de los lugares a los que fui. ¿Qué actividades puedes hacer en el lago? Puedes hacer kayak, puedes hacer tubing, puedes hacer snorkel, puedes hacer de diferentes tipos de actividades, masajes, de todo. Así que es un lugar realmente super nice de estar en el lago. Es como vacacionar bien. Ok, mi último destino en Guatemala fue Tikal, que queda en Flores Petén, donde conocimos una de las civilizaciones mayas más importantes, que fue Tikal. Tikal queda a unas 8 o 10 horas en colectivo, o puedes tomar un avión de Ciudad de Guatemala que solamente serían 45 minutos. Ten en mente que solo 2 aerolíneas salen a Tikal, que son Avianca y TAG, y puede o no puede que si eliges TAG vayas en avioneta, así que te lo digo por si quieres vivir esta experiencia o no. Entonces en Tikal hay una pequeña isla que se llama Isla de Flores, que fue por donde me quedé, que está muy cerca de, bueno, no en Tikal, en Flores. Hay esta Isla de Flores que está muy cerca del aeropuerto. Es una isla súper linda, súper cute, es pequeña y está igual que Venecia, como hundiéndose, así que no te preocupes, no te vas a hundir. No amanecerás con agua, sino que como Venecia está hundiéndose, así que está como sumergida y es súper coqueta, súper linda. Hay muchos restaurantes, muchos hoteles. Sí me di cuenta, sí me fijé que todo cerraba como muy temprano, así que no es como un lugar muy fiestero, como para amanecer, sino que creo que lo que más duró un restaurante en lo que estuvo fueron hasta las 11 de la noche, así que tengan esto en mente también. Y creo que Isla de Flores es como el lugar perfecto para quedarte en Flores. Yo me hospedé en el Hotel Isla Flores y con ellos hice básicamente todo, porque ellos tienen restaurante, panadería, tienen un rooftop con un bar y ellos te ofrecen el tour a Tikal. Ellos también te ofrecen transporte del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. Entonces nosotros hicimos todo con ellos básicamente. Fuimos a este tour a Tikal, donde ellos tienen también un hotel dentro de Tikal, o sea, dentro de la selva, por si te quieres quedar dentro de la selva, está esta opción. De ahí sale el tour, que el guía fue 10 de 10, o sea, un mes de tour. El guía fue súper bueno, nos explicó absolutamente todo sobre la civilización maya y esta ciudad tan importante. Entonces fue un tour súper, amé y me encantó. Fue de mediodía básicamente, entonces luego te llevan a tu hotel nuevamente y de ahí puedes explorar la isla. No hay mucho que hacer en Flores, además de hacer kayak o ver el atardecer en bote o conocer algunas lagunas. Entonces realmente duramos muy poco en Tikal, fueron simplemente como 2 días. Pero valió mucho la pena conocer Tikal, fue hermoso. Y nada, ahí terminó como nuestra exploración en Guatemala. Y ahora les voy a dejar como algunas tips importantes, básicos realmente. Es que lleves zapato cómodo, obviamente, porque en Antigua todo es de piedra, así que puede que cuando vayas caminando como que te caigas, así que utilizar un calzado adecuado. También por si haces el hike a Catenango, obviamente tienes que tener buenos zapatos para hike, para que no mueras. También llevar ropa térmica si vas al volcán, bloqueador siempre, en todo momento, repelente, y mucho más si vas a Tikal, ya que ahí hay muchos mosquitos.
Puedes también llevar algún abrigo. La temperatura estaba súper nice, pero sé que hay gente que le da frío. Así que y en Antigua como que hace un poquito de frío, así que llevar un abriguito. En cuanto a internet, si tu teléfono te permite ir SIM, puedes comprarlo en el aeropuerto. Hay justamente cuando vas a migración hay un puesto de Claro donde puedes comprar tu SIM y ahí mismo comprar un paquete. En mi caso, mi teléfono no me permite SIM, así que es eSIM y yo utilizo la app de Hola Fly, donde bajo mi internet y me funciona súper bien el internet de Hola Fly. También me sorprendí que en Acatenango hay internet, o sea, hay internet en el volcán. Estaba en shock, ¿cómo puede haber internet en el volcán? Pero sí, así que estuve comunicada en el volcán. Siempre tener seguro. Mi seguro es Yati. Seguro no lo he utilizado porque gracias a Dios no he tenido la oportunidad de utilizarlo. Pero entiendo que fue un buen seguro y como quiera tienen que llevar seguro, señores. Cuando viajen a cualquier país y más si vas a hacer una actividad de aventura como es hacer hike en un volcán y una actividad que te dé que sea como con actividad física o si vas a hacer snorkel o si vas a hacer lo que sea, siempre utilizar un seguro. Por siempre. Cada vez que viajemos un seguro. Entonces, ¿qué más? Creo que esos son. Bueno, pastillas de mareo. Si vas... tiene muchas curvas. Guatemala tiene muchas curvas. Así que si eres de los que te marean carretera, lleva pastillas de mareo. También si eres el que se marea en agua, si vas a usar las lanchas rápidas en Lago de Jan, así que lleva pastillas de mareo. Básicamente eso es todo. Si tienen alguna pregunta de algo que no dije, me dejan saber en los comentarios y yo con gusto se lo voy a responder. Y nada, gracias por ver este video hasta el final y gracias por estar aquí, por apoyarme y por favor suscríbanse a mi canal y si quieren pueden seguirme en Instagram o en TikTok y gracias, nos vemos en el siguiente video.